Bienvenidos a nuestro programa Preguntas y Respuestas, pasando ya a contestar la primera que tenemos delante. Pedro, y dice así: ¿me podría explicar qué es esencia divina? Si hay versículos y en qué libro de la Biblia, ya que he escuchado a muchos decir esa palabra, pero no dicen qué es. La palabra esencia divina es una expresión técnica usada para referirse a lo que Dios es esencialmente, esto es, la vida consustancial en las tres personas de la deidad. Se conoce por los atributos llamados incomunicables. Por tanto, la esencia divina se expresa en que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Esa esencia se le llama también sustancia, según la corriente o la posición teológica, y se distingue de naturaleza. En la naturaleza participamos los creyentes en Cristo, y que es también expresión de la vida de Dios, por tanto, es también vida eterna. Pedro, ¿qué es vida eterna en un creyente, ya que la Biblia dice que tenemos vida eterna ahora en este cuerpo mortal? Bueno, vida eterna es la vida que Dios tiene, porque solo Él es eterno. Y esa vida eterna se experimenta en la limitación del hombre por unión vital con Cristo, en quien, siendo Dios, está también la vida eterna. Vida eterna es la vida del ser divino, y vuelvo a repetir, solo Dios puede tenerla en sí mismo. Pero, por razón de que estamos en Cristo, quien como Dios tiene vida eterna, y por razón de que las tres personas divinas están en el creyente, podemos disfrutar, experimentar, vivir en la dimensión de la vida eterna por vinculación con Dios mismo en Cristo, en comunión con su naturaleza divina. De otro modo, la vida eterna es experimentalmente, prácticamente en relación con el creyente, la vida de Dios en nosotros. Siglo XVI, en Génesis 18:3, tres varones visitaron a Abraham. ¿Por qué se le postró a Abraham? ¿Y por qué le dice Señor y no señores, ya que son tres? Primero, el término postrarse muchas veces tiene, y en el contexto semita, la opción de saludo con una reverencia propio del mundo de entonces. Abraham se dirigió al Señor porque lo debió considerar por alguna razón como el más importante de aquellos tres que estaban con él. Además, Abraham tenía lo que nosotros no tenemos, la experiencia de la relación, de la manifestación directa de Dios, que lo había hecho en 4 ocasiones anteriores. Primero, cuando Abraham se levantó en Siquem y entró en la tierra por primera vez, Génesis 12:7. La segunda vez cuando se separó de Lot, Génesis 13:14. Luego, después del encuentro con Melquisedec, Génesis 15:1. Y en cuarto lugar, en la renovación del pacto 13 años después del nacimiento de Ismael, Génesis 17:1-2. Por tanto, de algún modo, Abraham tuvo la conciencia de que entre aquellos tres estaba también el Señor, y se le mostró luego, de una forma especial, hablándole de la destrucción de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Siglo XVI. ¿Son solo las dispensación de ley y gracia o son 7 dispensaciones? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y el reino. Mi querido amigo, no tengo ningún interés en señalar dispensaciones, que pueden ser 2, 3, 5 o 7 o lo que sean. Las dispensaciones han de analizar la Biblia dispensacionalmente, y en cada parte de la existencia del tiempo descrita en la Biblia hay una forma de relación que Dios tiene especialmente con el hombre en distintas ocasiones, oportunidades, tramos
de ese tiempo. De todas formas, quiero indicarte que hablar de dispensación de ley y dispensación de gracia es un error. Podemos hablar de la dispensación de la ley porque la novedad de ese tiempo es la introducción de la ley en el mundo de los hombres. Pero la dispensación de la gracia no es una dispensación especial que comienza y termina, porque gracia hubo siempre. El primer hombre salvo en la historia de la humanidad fue por gracia, y el último que se salve al final de los tiempos será también por gracia. Luego, la dispensación de la gracia no es correcta teológicamente hablando. Darío Israel Toloza, ¿tiene alguna referencia o opinión sobre la traducción del texto original griego traducido por Juan Straubinger? Es una buena traducción. Yo la utilizo muy a menudo para hacer consultas junto con otras versiones que uso para mi estudio bíblico. Pablo Juárez, mi pregunta es, ¿cómo se debe interpretar las parábolas de los evangelios? ¿Literales, metafóricas, alegóricas? Pregunto porque vi a un hermano explicar que la parábola del samaritano, Lucas 10, 30-37, significa que el samaritano Jesús lleva al hombre herido, creyente nuevo, al mesón o mesonero, iglesia local o pastores, y que cuando regrese nos pagará una recompensa por cuidar de su iglesia, como dice el versículo 35. A mi entender, veo que es simple observar que la parábola es una respuesta a la conversación de Jesús con el intérprete de la ley, específicamente a su pregunta en el versículo 29. Esto me hace pensar que buscar otra interpretación al texto más elevada y oculta, por decirlo así, no es buena hermenéutica. ¿Pudiera corregirme si estoy errado? ¿Qué significa realmente la parábola? ¿Podemos hacer alegorías de este texto? ¿Las parábolas tienen doble significado? Sé que son muchas preguntas, pero realmente me ha superado la duda. Toda interpretación correcta nunca es alegórica, sino literal, salvo cuando no se pueda dejar de apreciar el sentido figurado del lenguaje. Si Jesús dice yo soy la puerta, no podemos literalizar como que Jesús es una puerta, como entendemos nosotros, y hay que espiritualizarlo en el sentido de un lugar de acceso a. La parábola del samaritano a Jesús, que lleva el hombre herido a la iglesia local, etcétera, etcétera, y que después cuando él venga pagará, lo que me hablas de la interpretación que oíste es un absurdo pleno. Y posiblemente esa persona ha leído la interpretación que Agustín de Hipona hizo de la parábola del buen samaritano, en donde el mesonero era Pablo, los 2 denarios eran la ley y el evangelio, etcétera, etcétera. El intérprete que quiere alegorizar hará que la parábola o cualquier otro texto diga lo que a él le interesa decir. El alegorismo confunde absolutamente y permite al predicador, al expositor, decir lo que le parezca mejor, aunque no concuerde para nada con la enseñanza bíblica ni tenga que ver nada con el propósito de la parábola. Esa parábola tiene que ver con el ejercicio correcto de la misericordia. Y eso es lo que el Señor enseña. Por otro lado, tratar de determinar todos los elementos de una parábola, quién fue el mesonero, qué significan los 2 denarios, nos llevaría casi a hablar de la cabalgadura, qué sentido tiene en la parábola. La parábola es un relato, bien figurado, bien histórico, real, en que se utiliza para expresar una verdad. Por tanto, no tienes que interpretar todas las cosas de la parábola, sino el núcleo central que en ella se utiliza para definir, para enseñar, para enfatizar, para hacer entender alguna cosa especial, que en esa ocasión es la misericordia. Pablo Juárez. Metí la oportunidad de leer Génesis 2,
18:25 con respecto a la creación de la mujer. Note que en el versículo 18 dice que Dios creará ayuda idónea para el hombre. Después, en el 19:20, pareciera que Dios busca encontrarle esa pareja, obviamente no sexual, sino pareja acompañante en el resto de la creación, y al no encontrarla, como dice el versículo 20, Biblia de las Américas, mas para Adán no se encontró una ayuda que le fuera idónea para él, entonces crea a la mujer. En los versículos siguientes aclaro que fue la primera impresión totalmente falible que me dio al leer el texto. Es por eso que acudo a pedirle apoyo de usted y que me ayude a interpretar bien los versículos y me dé su opinión sobre las observaciones que hago de los textos. Dios no buscó nada para Adán entre los seres vivos creados. Capítulo 1, versículo 30. Simplemente trajo los animales a Adán para que como delegado suyo en el gobierno del mundo les pusiera nombre. Capítulo 2, versículo 20. Y afirma que no había nada creado que fuese ayuda idónea para Adán, porque ese no era el plan que Dios tenía para él y para la humanidad, sino crear una pareja, varón y hembra, hombre y mujer. De momento había creado solo el elemento fundamental de la humanidad, que es el hombre. Y en esa ayuda idónea no están los animales que Dios crea para ayudar o para convivir o para vivir materialmente con el hombre, porque la única que corresponde al proyecto, al propósito de Dios, es una mujer, para que pudiesen reproducirse, llenar la tierra y gobernar la tierra. No solamente el varón es el llamado a gobernar, sino también la mujer con el varón. De ahí que Dios complete lo que falta diciendo o haciendo los elementos completos según su plan, que es un hombre y una mujer. El hombre creado ya es el elemento que suministra, valga decirlo de esta manera, la materia que Dios utiliza para crear a la mujer, para que fuesen los dos de la misma condición y de la misma sustancia. Mati Pérez Ruiz. ¿Podría explicar lo referente a que Dios es infinitamente santo y no 3 veces santo? Mira, el superlativo absoluto puede, en nuestro idioma, formarse con una sola palabra. Puedo decir santísimo. O puedo hacer un superlativo relativo, muy santo. En el hebreo se forma el superlativo por repetición de esas 3 palabras, que quieren expresar no una santidad triple o 3 veces más santo que alguien, sino infinita, absoluta, totalmente santo. Por esa razón se lee en el Antiguo Testamento santo, 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 que equivale a santísimo, a infinitamente santo, que es mucho más que 3 veces santo. Nuestra forma mental, acostumbrada a una literalidad plena, ve 3 veces el adjetivo santo y dice, Dios es 3 veces santo. No, señor. Dios es, conforme al sentido de esas 3 palabras, es infinita, total, plena, absolutamente santo, incomparable en santidad con cualquier ser creado, sean ángeles o sean hombres. Cristian Doncel, ¿el alma y espíritu son lo mismo? Si no, ¿cuáles son sus diferencias? Lo digo porque hay muchos que dicen que ambas palabras en el original son lo mismo y que el Señor intercambia las dos en diferentes versículos, pero que son lo mismo. Le agradecería aclararme esa duda. Mira, en ocasiones son sinónimos, pero no solo entre alma y espíritu, sino usando el término alma para referirse incluso a la persona en sí. Por eso la Biblia dice, toda alma que pecare, morirá.
Espíritu, alma, mente, corazón, etc. son las partes en que se divide el conjunto espiritual del hombre. Entrar en distinguir cada una de ellas requiere un estudio bastante amplio y no tenemos tiempo para hacerlo en la respuesta a una pregunta. Alexander Manrique, ¿un creyente está llamado a guardar los 10 mandamientos a rajatabla? Mira, no hay medida para guardar los 10 mandamientos, hay que guardarlos porque son la expresión moral que Dios demanda del creyente en cualquier tiempo, salvo el cuarto, que es sobre el sábado, que se ha cumplido su sentido en la antigua dispensación como obligación para hacerlo, y en la nueva todos los días son santos para nosotros porque Dios nos ha comprado y nos ha santificado para sí. ¿La obediencia a la palabra de Dios es total o no es obediencia? José G. Pérez Méndez. Quisiera saber la respuesta, y si es bíblica mucho mejor. Si Dios no quiere que nadie se pierda, ¿por qué eligió a Judas para perdición? Estimado amigo, ¿en dónde se lee que Judas fue elegido para perdición? Se le llama hijo de perdición en Juan 17:12. Lo que el Señor dice es que durante su estancia en el mundo había guardado a los que el Padre le había dado y ninguno de ellos se perdió. El compromiso suyo era que todo lo que el Padre le diese no perdiese ninguno. Juan 6:39. Pero hay una excepción. De todos solo se perdió uno, al que llama hijo de perdición, porque nunca había creído. Se había unido a Jesús por interés personal. Estaba con los que creían el resto de los discípulos, pero no era uno de ellos. No quiere decir que Judas fue elegido para que se perdiese, sin haberle dado ninguna oportunidad para creer. Todo lo contrario. Es hijo de perdición porque voluntaria, personal y conscientemente escogió él el camino de perdición. Dicho de otro modo, se perdió porque quiso perderse, por rebeldía a la verdad, por transgresión de la voluntad de Dios. En él se cumplía la profecía o la escritura, no como determinación divina, sino que Dios había anticipado el acontecimiento y había anunciado que el que entregaría a su hijo era una persona responsable que hizo uso de su libertad para su propósito perverso. No hay elección para condenación en ningún texto de la Biblia. Javier Mejía. Hablando de hermenéutica bíblica, ¿qué diferencia hay interpretación y aplicación? ¿Pueden existir varias interpretaciones de un solo texto? La interpretación es dar al texto el sentido que tiene cuando fue escrito, con el propósito para que fue escrito y de la forma en que fue escrito. La aplicación tiene que ver con usar ese texto para aplicarlo, valga la redundancia, a determinadas circunstancias. La Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Ojo, que concuerden con el texto de donde se saca para ser aplicado. Javier Mejía, en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, habla de hijitos que se alejan avergonzados cuando Cristo venga. ¿A qué evento se refiere el apóstol? ¿Al arrebatamiento o a la segunda venida? ¿Y quiénes son esos hijos? ¿El pueblo de Israel o la iglesia? Juan advierte de permanecer en plena comunión con Cristo sin obstáculos que lo impidan. La demanda está formulada en vista al traslado de la iglesia, cuando venga a buscar a los suyos. No se trata de alcanzar la gloria por conducta, sino de manifestar la conducta de quienes han alcanzado la promesa de gloria por la salvación y esperan
la manifestación de la gracia en la venida del Señor a buscar a su iglesia. Carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 13. Quebrantar el mandamiento de comunión con Cristo, permanecer en Él, que es el entorno del texto, traerá la consecuencia de sentirse avergonzado. No son pecadores perdidos que no comparecerán ante Cristo hasta el llamado juicio final, juicio del trono blanco para condenación, sino de creyentes que no han vivido una vida cristiana consecuente. Reina Valera traduce para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Pero el texto griego dice literalmente, para que, si es manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados por causa de él en la presencia de él. Avergonzarse equivale a la confusión de aquel que no tiene nada que traer delante del Señor en su venida. La obra suya será quemada en su tribunal. Primera carta Corintios 13, 13 al 15, Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10. Esto representará una vergüenza por una vida perdida para Dios e irrecuperable ya, para darle una nueva orientación. Alejarse del Señor no significa una separación de Él para siempre, sino la expresión que denota sentir una situación de ingratitud hacia quien hizo todo y se entregó por Él. Angélica pregunta, ¿podría explicar Deuteronomio 22:5? ¿Aún está vigente esto? El texto dice, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Primero tenemos que entender qué es el traje de varón y el traje de mujer, en el contexto en que está escrito. No son faldas o pantalones porque no eran así los vestidos. Lo que Dios estaba buscando en ese mandamiento es que el hombre no vista ropa de mujer que la confunda, o que lo confundan, mejor dicho, con una mujer. Y que la mujer no vista ropa de hombre que lo confundan con un hombre, para evitar, entre otras cosas, la práctica de la homosexualidad y pecados de ese tipo. Además, si se ha de cumplir este versículo, no vestirá el hombre traje de mujer, en el entorno y contexto de hoy tiene que cumplirse el resto. Y en el versículo 11 se lee, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y nosotros usamos permanentemente, lo tengo yo hoy, lana por aquí y lino o otra fibra por debajo, y nosotros usamos permanentemente compuestos de distintas fibras en nuestra ropa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar la ropa que tengo porque no puedo vestir lana y lino juntamente? Seamos lógicos y no tratemos de usar los textos bíblicos al capricho y antojo, que a mí se me ocurre, seleccionando entre ellos para satisfacer mi propia tradición personal. Angélica, usted dice que Balaam tenía don de profecía sin ser de Dios. ¿Quién le dio el don? ¿Por qué Dios lo usó? Balaam era un profeta que se vendía por dinero. Dios hizo que este profeta bendijese al pueblo, pero entonces no había don de profecía, como en el tiempo de la iglesia. El sumo sacerdote, cuando condenó a Jesús, dijo que un hombre había de morir por el pueblo, y esa fue una profecía, y él no era profeta ni tenía ese don. Era profeta aquel que perdidamente juzgó falsamente al Señor. No era profeta, pero profetizó algo que era verdad. El don de profecía corresponde a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Ángela Silva, ¿con qué necesidad fue la mujer samaritana al pozo? ¿Porque tenía sed literalmente o fue al pozo en un contexto de necesidad religiosa para calmar su sed del alma? Es decir,
¿Qué significaba en un contexto exegético para los samaritanos del pozo de Jacob? Y si tenía que ver algo de religión o simplemente era una sed de necesidad literalmente. Respóndete a ti mismo la pregunta. ¿Para qué fue la mujer a buscar al pozo de Jacob? Fue a buscar agua. Llevaba su cántaro para traer agua. ¿Por qué? Porque necesitaba el agua en su casa. No por necesidad religiosa de ningún tipo. El pozo de Jacob no representaba nada más para los samaritanos que ser uno de los pozos que abrió el patriarca Jacob y, por tanto, lo tenían en alta estima. No alegoricemos nunca el texto bíblico. De nuevo, Ángela Silva, ¿el discernimiento es un don o es un conocimiento que se obtiene con proceso del tiempo por el estudio de la Biblia? Discernimiento de espíritus es un don que era necesario en tiempos en que el Nuevo Testamento no estaba escrito y las doctrinas se transmitían oralmente. Hoy, saber si un predicador predica lo que viene de Dios o no es muy sencillo. Llevamos lo que dice a la Biblia y verificamos si corresponde con la verdad revelada o no. Antonio Fernández Heredia, ¿en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se podía ir del creyente? Lo digo por la cita que hace David en el Salmo 51:11, donde David dice que no saques de mí tu Santo Espíritu. El texto que citas corresponde al Antiguo Testamento, donde el Espíritu estaba con los creyentes, pero no moraba en los creyentes. En la dispensación presente, el Espíritu reside junto con las otras dos personas, Padre e Hijo, en el creyente, y no salen de ese lugar porque nos ha comprado y santificado para que seamos suyos. Antonio Fernández Heredia, Ezequiel 18:24, está refiriéndose a la salvación, que si el creyente se aparta de la fe será condenado. El profeta está hablando de quienes llamándose justos están viviendo una vida que no corresponde al justo, sino al pecador injusto. No se puede aplicar el versículo a un creyente por el que Cristo murió, y no hay condenación para el que está en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Volvamos a repetir lo que hemos dicho multitud de veces en estos programas. La salvación no puede perderse. Ahora bien, tengamos en cuenta que una persona puede llamarse creyente y no serlo. Ese no pierde el espíritu cuando practica el pecado. Nunca lo tuvo. Samilla, última pregunta en esta ocasión. ¿En la desobediencia de Adán la muerte afecta a la criatura humana o a toda la creación y por qué? Bueno, el pecado que afecta al hombre como responsable divino para gobernar la tierra afecta también a la tierra, que como dice Pablo, gime esperando la venida de Jesús, que restaurará todas las cosas. La creación material se contamina, digamos así, por el pecado del hombre. Anteriormente, en otro orden de cosas, el pecado se manifestó en la creación angélica y contaminó a una parte de ella. Con esta última pregunta cerramos nuestro programa en el día de hoy. Os invitamos a estar con nosotros en la próxima ocasión del programa Preguntas y Respuestas, si el Señor no viene antes. Un saludo y nuestra gratitud para todos.